10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro, Cablevisión Paraguay, personal del Paraguay, cable operadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en semana en el cual empezó, como veníamos diciendo, ya el Senado de la Nación a funcionar para la sesión, en principio, del 11 de febrero para tratar lo que se denomina la reforma laboral. O sea, ya ahí está en pleno movimiento el Senado, con reuniones, con un bloque oficialista encabezado por Patricia Bullrich muy activo. Creo que este es un tema que va a abarcar, digamos, la agenda política de acá hasta la primera quincena de febrero, porque es una ley muy importante, un proyecto de ley muy importante que envió el Ejecutivo y en el cual el tratamiento va a idas y vueltas, con mucha crítica, con mucho cuestionamiento, con mucho apoyo también, o sea que va a estar marcando claramente el escenario de agenda política. Acabamos de ver el viaje del presidente de la República a Davos, donde aparte de su discurso, un discurso muy estructurado, muy académico, creo que dos datos centrales ahí. Primero, la reunión que tuvo con CEOs de empresas multinacionales, marcando un poco por dónde pasa la Argentina y hacia dónde quiere ir, y en esta misma semana también ahí en Davos se reunió con los CEOs o dueños de algunos bancos que también fueron muy importantes para seguir, digamos, desarrollando lo que la Argentina está haciendo. Y creo que por último se sigue afianzando la relación con los Estados Unidos, en el cual el presidente Milei Argentina es uno de los países de lo que el presidente de Estados Unidos armó este Consejo para la Paz, en el cual en el día de hoy el presidente a primeras horas de la mañana firmó. Ya el presidente está de regreso para el país. El otro tema en el terreno político es, miremos el justicialismo, provincia de Buenos Aires, digamos, elecciones internas 15 de marzo, es otro de los temas internos de la política que está marcando también este verano la agenda política. En el programa de hoy vamos a tener un invitado que es un dirigente de la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador, socio estratégico del PJ a nivel nacional, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa, y a su vez es el presidente de Aubasa. Estamos hablando de José Ramón Arteaga, que hoy nos está visitando y con él vamos a tener un mano a mano hablando de política, hablando de la interna bonaerense, y también vamos a estar hablando qué es lo que está haciendo la empresa estatal de caminos de la provincia de Buenos Aires. Así que hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. La provincia de Buenos Aires es indudablemente, cuantitativamente, la más importante del país. E indudablemente el conurbano bonaerense, con una clara pertenencia
¿Por qué? Y porque el 25 o 26% del padrón electoral nacional vive en la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires manejada desde hace años por el justicialismo y en el cual tenemos un justicialismo que está en pleno proceso de internas partidarias. Las opiniones están divididas, pero es muy factible que el 15 de marzo exista la posibilidad de una interna para dirimir autoridades en la provincia de Buenos Aires. En el cual, y creo que sería también importante, porque hoy uno de los problemas centrales que está teniendo la política argentina, que en la oposición y fundamentalmente en el justicialismo, que es el principal partido opositor, ya que sigue teniendo bloques muy numerosos en ambas cámaras, es primera minoría en el Senado de la Nación y segunda minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con gobernaciones también de signo justicialista. Indudablemente uno de los graves problemas que estamos viendo y en el cual es vital en cualquier sistema democrático son liderazgos opositores. Y hoy la Argentina adolece de liderazgos opositores. Por eso, mirando la provincia de Buenos Aires, en el cual hay una figura que es el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Axel Kicillof viene manifestando desde hace un tiempo largo a esta parte que quiere ser protagonista central como alternativa a Javier Milei en las elecciones del 2027. No fue casual que por vez primera en las elecciones del año pasado haya desdoblado y en el cual logró un éxito contundente, ganando la provincia por más de 14 puntos, en contra de lo que planteaban Sergio Massa, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner. O sea, quedó como muy sólido su liderazgo, pero le duró muy poco, le duró solamente 50 días. O sea que el 26 de octubre la provincia de Buenos Aires fue ganada por La Libertad Avanza. O sea que indudablemente hay un espacio vacío de liderazgo. Terminó el 31 de diciembre, prorrogado hasta el 15 de marzo de este año, la presidencia de Máximo Kirchner como presidente del justicialismo bonaerense. Esto es lo que está en juego, en el cual el gobernador quiere realmente empoderarse para poder ser la opción del peronismo a nivel nacional. O sea que todas las miradas de la oposición están mirando la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿avanzará Axel Kicillof a un enfrentamiento contra Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente como la líder de ese espacio, con el epicentro muy claro por la empatía que todavía sigue teniendo en el conurbano bonaerense, que como dijimos es el 26% del padrón electoral? ¿O terminará Axel Kicillof negociando y armando una lista de unidad? ¿Eso le permitirá a Axel Kicillof querer ser el protagonista y generar el volumen político necesario para poder liderar el justicialismo nacional? Esto es lo que se está viviendo en estos momentos y en idas y vueltas con negociaciones permanentes de un lado y del otro, en el cual muchos dirigentes dicen no tiene sentido ir hoy a una interna partidaria. Hay que arreglar, hay que generar espacios de consensos, porque el objetivo central es todos unidos
para poder vencer a Javier Milei. Hay otro sector importante del justicialismo que manifiestan un gran cansancio en el liderazgo bonaerense del PJ hacia Máximo Kirchner. Dicen, es ahora o nunca. Terminemos con los Kirchner definitivamente, tanto con Cristina, que está muy debilitada por toda su situación procesal y su prisión domiciliaria, y con un Máximo Kirchner que no terminó nunca de empatizar con la sociedad. Una figura con muy mala imagen, con muy poco respeto político, y en el cual hay sectores que dicen, tenemos que terminar esta historia. Esto es lo que está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver hasta dónde el gobernador está dispuesto a confrontar o a consensuar. Vengo diciendo desde hace un tiempo largo que la unidad debilita al justicialismo. Yo creo que el justicialismo amerita una interna no solamente de provincia de Buenos Aires, sino también hasta nacional, efectos de ratificar nuevos liderazgos. Hay muchos dirigentes sub 50 y sub 40 que están pidiendo pistas. Es muy importante en un sistema democrático tener oposiciones fuertes. ¿Por qué? Porque la alternancia en cualquier sistema democrático es importante. Y hoy, como partido opositor, el justicialismo sigue siendo el que más volumen político tiene, pero adolece de liderazgo. Por eso digo que me parece que tiene que pasar por ese tamiz electoral. Creo que Axel Kicillof, por eso digo, Axel Kicillof en su laberinto debe estar pensando claramente hasta dónde llega. Si se anima definitivamente a dar el paso para ser un dirigente nacional o sigue siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires con todas las vicisitudes que vino teniendo en estos primeros 6 años como gobernador de la provincia. Con una interna muy fuerte y con un dominio interno de la Cámpora y de Cristina Kirchner muy sólido. Esto es lo que está en juego. Son definiciones claras que se van dando, fundamentalmente lo veremos hasta la primera quincena de febrero, que hay que presentar las listas para la elección del 15 de marzo. En esa primera quincena de febrero se va a aclarar hasta dónde Axel Kicillof tiene voluntad de ser un dirigente nacional con posibilidades ciertas de ser la figura central en el año 2027. Bueno, ya está en nuestros estudios. En pocos segundos estamos en el mano a mano con el invitado de hoy, el presidente de Aubasa y dirigente del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, José Ramón Arteaga. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. José Ramón Arteaga es presidente de Autopistas Urbanas de Buenos Aires, Sociedad Anónima Aubasa, dirigente del Frente Renovador, oriundo de La Plata, ciudad donde fue concejal municipal entre los años 2001 y 2007. En 2015 fue candidato a intendente de La Plata. Además, ocupó el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, CNRT, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, desde el año 2019 hasta el año 2023. Se define a sí mismo como un creador de consensos. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con José Ramón Arteaga, el invitado de hoy acá en Futurar.
Bueno, como dijimos, estamos con un dirigente de la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador y presidente de AUBASA, que es Autopistas Buenos Aires. José Ramón Arteaga, gracias por estar esta noche con nosotros. Placer. Igualmente. Y yo le digo José Arra, es amigo. Vamos a dividirla en dos. Dale. Después, la parte final, hablamos un poco de la tarea de gestión, pero como hombre del peronismo bonaerense, dos líneas para trabajar. Uno es cómo estás viendo el año 25, lo que ya empieza el 26, del gobierno nacional. Y un análisis también te pido del peronismo y fundamentalmente el bonaerense. Bien. Un gobierno nacional que desde nuestra lectura política, Carlos, a pesar de la gran cantidad de errores, diferencias de estilo, de formas, de proyectos, ha ordenado su barco. De alguna manera la elección de octubre le permitió al gobierno nacional tomar oxígeno, no con poca ayuda externa fundamental como es el alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, pero de alguna manera políticamente le ha permitido volver a tener iniciativa parlamentaria, están discutiendo el presupuesto por primera vez en 2 años, inédito, insólito. Un gobierno con el que, si bien no comparto nada, hay que reconocer que tiene una centralidad importante en la política argentina y que ha vuelto a revalidar en las urnas en octubre un estilo de gobierno. Por el contrario, como veo a mi sector, a mi espacio, al peronismo en general, con todas las alianzas partidarias de adentro, donde el Partido Justicialista es la mayoritaria, claramente, el Frente Renovador es una alianza estratégica en este espacio, lo veo discutiendo internamente. Con procesos que ha tenido el peronismo desde el 83 a la fecha, lo veo discutiendo internamente, una discusión que, si bien se da a puertas cerradas, trasciende públicamente, pero trasciende con ruido, con indefiniciones, con poca cercanía, salvo lo que están haciendo muy bien los intendentes, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país, que es gestionar, que hacerse cargo de sus mandatos populares en sus intendencias. Veo un peronismo en pleno proceso de ordenamiento interno. Ahora, ese peronismo, ¿pensás que solamente a través del diálogo y el hecho de la unidad puede ser competitivo o es necesario generar nuevos liderazgos? Porque yo lo que estoy viendo fundamentalmente del peronismo y las demás oposiciones, sí, que no hay liderazgos sólidos. Ojalá el peronismo por primera vez después de lo que fue Menem Duhalde, o Menem Cafiero, ¿sí?, se anime a una legitimidad popular en las urnas de una elección. Provincia y nación, ambas estructuras es un planteo muy personal, ni siquiera es lo que opina el Frente Renovador, que es otro partido político. Pero hablando de peronismo, ojalá que el Partido Justicialista ordene hacia adentro, provincia de Buenos Aires, República Argentina, sus liderazgos a partir del voto interno, por decirlo de una manera. Y ahí sí veo muchos dirigentes, mayoritariamente anónimos quizás, pero de una generación de entre 30 y 40 años con mucha capacidad de entender lo que pasa en el mundo hoy, ¿sí? Con ganas de discutir todo lo que está planteando la agenda nacional, la reforma laboral, obviamente que hay que discutirla, pero también cómo ha incidido en el mundo del trabajo, en el mundo de las economías, en el mundo de la sociedad, por ejemplo, la inteligencia artificial y la tecnología. El partido político que no entienda esto no está teniendo una lectura clara y precisa de nuestra sociedad y de la lógica de nuestra sociedad y nuestra gente. Yo lo veo un peronismo con ganas de, pero nadie se anima a dar el paso. Sí, hay una crisis de liderazgo importante, de conducción importante. Anónimamente hay muchas ganas y mucha discusión.
anónimamente, sin referencia de nombres grandes, que también los hay, mucho más a nivel federal que quizás bonaerense. Bonaerense se podría sintetizar en 3 o 4, quizás 5 dirigentes que sabemos que tienen ganas, que sabemos que tienen años, que sabemos que tienen títulos para pretender la renovación que el fin del mandato de Axel Kicillof lo permite. El peronismo va a tener que discutir de alguna manera su sucesión, quién continúa al frente de la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser lo que pase fundamentalmente en el 2026. No va a haber 2027 si todas estas fuerzas políticos, gremiales, institucionales, de la comunidad en general y las herramientas partidarias en el 2026 no se agotan en la discusión interna y sí pueden ofrecerle a la comunidad, a la sociedad, a nuestros municipios, a nuestra gente, proyectos, propuestas, para qué queremos el gobierno, por qué y con quién. Pero primero, ¿para qué? Pues es que esto que estás planteando, días pasados tuve con un grupo de sindicalistas jóvenes, entre 30 y 40 años, ya con mucha experiencia, delegados de fábrica. Y esto que estás planteando es como que se nota una presión hacia arriba, claro, de dirigentes que llega un momento que tienen un parapeto, porque hay figuras que hace 35, 30, 35 años que están en las secretarías generales y nadie da un paso al costado, ¿no? Pero sí, y lo mismo está pasando en política, y no solamente, o sea, es como que hay una transición hacia nuevos liderazgos y en el cual las cúpulas, las estructuras, le está costando, digamos, asumir que es tiempo pasado, ¿no? Que es tiempo pasado y quizás también sea un fenómeno que trasciende a Argentina. Lo que está pasando en general en el mundo, en Latinoamérica, con las conducciones institucionales, tanto de partidos políticos como de sectores gremiales, institucionales en general, académicos o empresariales, es una fuerte impronta de una lectura actualizada de lo que pasa en nuestras sociedades, de cómo la tecnología ha cambiado las relaciones laborales, las relaciones de cuidado, de cercanía, de comunicación, ¿no? Y lo que pasa en los teléfonos, en las tablets, en el mundo de la cibernética, por decirlo de una manera, tiene una dinámica que los dirigentes que no lo entiendan, que no lo acepten, que no se ayornen y que no lo utilicen favorablemente para la comunicación de quiénes son, qué hacen, por qué y para quién, verdaderamente están fuera del juego futuro. No es fácil, porque indudablemente, pero lo que llama la atención, José Rapp, es que vas teniendo una dirigencia que le está costando, no sé si por comodidad, por dejar, digamos, sectores de poder, pero le está cada vez más, le está costando conectarse con la sociedad. O sea, vos fíjate, sí. Ustedes el 7 de septiembre lograron un triunfo muy importante en la provincia de Buenos Aires. Y 50 días después es como que la provincia de Buenos Aires era otra provincia. O sea, indudablemente hay algo ahí que es difícil por ahí de comprender. No, a ver, nosotros decimos representar. Bueno, eso está cuestionado. Está observado, está discutido. ¿A quiénes representamos? ¿Cuánto representamos? ¿En qué lo representamos? Hoy la política partidaria en general tiene una crisis de representación porque ese vínculo está roto. Está rota la confianza con la sociedad a tal punto que ya no nos escuchan y tampoco tenemos en claro a quién le estamos hablando. ¿Sí? Nos hablamos más a nosotros mismos o al espejo que a las comunidades, a las sociedades, a la gente, al vecino. Eso está en crisis claramente. Los sistemas de representación y de credibilidad institucionales.
Pero sí nos parece que hay una generación, te reitero, entre 30 y 40 años que eso lo tiene claro, que tiene ganas, que tiene voluntad, que se comunica, que se encuentra, que discute, que trasciende límites de fronteras partidarias o de instituciones que de alguna manera tienen compartimentos estanculos en sus vínculos. Hay otra generación, otra cabeza. Seguramente tendrán que dar la pelea, porque nadie se va... Es muy difícil que en política la dirigencia ceda en espacio. Sí, en algunos lugares del país, municipios y provincias, hay establecimientos de formación, capacitación, política partidaria, de promoción de cuadros muy interesante que se está viendo. El fenómeno Santa Fe es eso, a través de gestión, y no solamente desde el peronismo. Lo mismo está pasando en el interior de la provincia de Buenos Aires. Un capítulo aparte es el conurbano, es otra dinámica de gestión y de representación, pero también hay compañeras y compañeros de distintos espacios que mi tarea, mi actividad permanentemente me permiten encontrarnos, discutir, y vas viendo que hay ganas, que hay hambre de política y de construcción y que hay actitud. Ojalá tengamos la sabiduría de encauzarlos, de no cercenarlos, de abrir espacios, de permitir nuevos liderazgos. Me parece que estamos en oportunidad. El peronismo en Buenos Aires está en un proceso ahora de marzo estamos hablando de la posibilidad o de llegar a una lista de unidad, o también con la posibilidad de que se dirima a través del voto del ciudadano peronista, exactamente, ¿no? Del afiliado peronista, exactamente, sí. A ver, las dos bibliotecas están en paralelo. Por cuestiones de tiempo y de historia y de hábitos, hay mucha posibilidad de que se defina por acuerdo y por consenso, pero hay también muchas ganas de mucha gente de que se dirima liderazgos a partir del voto de los afiliados, y está bien, y es necesario. Sí, que yo creo que puede pasar, no sé si coincidís conmigo, que por ahí superestructuralmente podrían llegar a un acuerdo, pero en muchos territorios va a haber competencia electoral, sí. No tengo ninguna duda. Sí, no, de eso no hay. De eso no hay duda, y ojalá así sea. Es sano, es bueno, permite revalidar títulos, legitimar dirigencias, equipos también. El peronismo tiene mucho de personalismo, de conducción, de liderazgo, pero también de equipos. Y eso es bueno. No, y aparte me parece que hay otro dato que yo te diría que hay que empezar a mirarlo con preocupación, porque yo digo, Milei presidente, digamos, fue un corte transversal hacia toda la política, y yo lo que empiezo a notar, puedo estar equivocado, veo un peronismo que se asemeja cada vez más al radicalismo. En lo que la ciencia política llama el no lugar. Es decir, ¿a quién representa hoy el peronismo? Porque vos lo planteabas bien, con todo el avance tecnológico, con todo lo ¿A quién le hablamos? Y otro dato, donde hoy la política, no acá, sino global, está basada en dos estructuras: bronca y agorismos. ¿No? O sea, como que se mueve en ese mundo. Sí, el fin de semana leí un análisis interesante de un consultor, un colega tuyo, respecto de los votos de los dos grandes líderes actuales. El voto Milei es el voto anti-Cristina y el voto Cristina es el voto anti-Milei. No se vota a favor, se vota en contra. Pero también es cierto que el fenómeno Milei tiene que ver con una ruptura de la política tradicional, que no veo que haya instancias de puesta en vigencia y que se revalide en un proceso a corto plazo. Yo sigo viendo una crisis de los sectores de la política tradicional en cuanto a lo que te digo, capacidad de vínculo, de representación y de construcción de la confianza con la sociedad. Y sí veo también
productos de quienes de alguna manera manejan poder en serio, productos de continuidad, de outsider o de fenómenos raros que no tienen que ver tanto con la brutalidad y perversidad de Milei, sino con productos más comunicacionales de la antipolítica, pero expresando la no política en términos más amigables, digamos. El periodista Dante, que no me acuerdo, Gebel, digamos, es producto últimamente de sus rondas de continuidad bajo otros canales de lo que es la ruptura con la política tradicional. Y sí comparto tu valoración como riesgo, si bien en su esencia, en sus formas y en su capacidad de renovarse el peronismo tiene muchas diferencias con el radicalismo, es cierto que como grandes estructuras políticas tradicionales el peronismo tiene el riesgo de comenzar un proceso parecido de ausencia, de diáspora, de rupturas, de achicamiento, que el radicalismo lo empezó ya, te diría, en el 97-2000. Sí, con la renuncia de la Rúa. Exactamente. Ese proceso del radicalismo le ha generado una profunda crisis interna, una licuación en lo que fue el PRO, el macrismo, el esquema del cambio amarillo, donde el radicalismo fue furgón de cola de ese espacio y actualmente siendo en muchas cuestiones provinciales funcional al gobierno de Milei. Bueno, yo descreo que el peronismo pueda llegar a un esquema similar, pero sí es cierto que parecieran los análisis de tiempo que hay un riesgo importante si no le encontramos el agujero al mate, si no le encontramos de alguna manera un canal de representación, de legitimación y de liderazgos y de, reitero, volver a construir confianza en un proceso similar. José, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con José Ramón Arteaga, presidente de AUBASA y dirigente justicialista de la provincia de Buenos Aires. Estás ya más de un año, un año y medio como presidente de AUBASA. Vemos algunas, los que transitamos por ahí, algunas de las autopistas, tanto la autopista 2 como la Buenos Aires-La Plata, se ven, digamos, algunos trabajos que están tan consolidados. Háblame un poquito. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo el 2026? ¿Qué proyectan? Vos ya me entrevistaste 2 veces en este querido canal. La primera vez era todo expectativa, proyecciones, planeamiento de lo que pretendemos de una empresa pública de concesión de autopistas como es AUBASA, una empresa pública bonaerense. A un año y medio de los 24 grandes proyectos de inversión e intervención en infraestructura, en obra pública, 14 están en plenos procesos de ejecución, muchos ya terminados. El distribuidor Papa Francisco en la 520, un distribuidor que tendría que haberse construido de cuando AUBASA era una empresa privada, ¿sí? Nacional. Ese contrato de concesión tenía 2 grandes distribuidores, uno en la 520, en la Avenida del Trabajo, y de la producción, y el otro a la altura de Citibel. Bueno, el de la 520 está terminado, lo inauguramos con Axel en abril del 2025, con el gobernador, con Catopodi, y actualmente estamos en proceso de licitación y de adjudicación del distribuidor de Citibel. La mayor obra posible en la historia de la empresa AUBASA en materia de infraestructura. Un distribuidor que va a solucionarle la vida a toda la zona norte del Partido de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Villa Elisa, Citibel, Goné, Gorina, Hernández, en una salida alternativa que no sea ni la 520 ni Villa Elisa, que es la última localidad de la zona norte donde esa bajada o esa subida le ha ocasionado serios problemas a su tranquilidad popular de una localidad muy, muy entrañable.
en paralelo, los 12 proyectos que se están ejecutando, a nuevo la autopista La Plata-Buenos Aires, a nuevo, con un avance de obra que ya está casi en un 70%. Cuando decimos a nuevo, es repavimentada, pintada, señalizada como corresponde. Con luces. Con luces, y mejorando también las capacidades de servicio, de atención al usuario en esta traza que es de alguna manera la que más flujo vehicular de tránsito tiene. Se ha hecho el ramal Gutiérrez, que es quien conecta la autopista de La Plata a Buenos Aires con la Ruta 2, y en todo el corredor del Atlántico, Carlos, que es la Ruta 2, la autovía 2 Juan Manuel Fangio, emblemática en su nombre, que conecta La Plata con Mar del Plata, la Ruta 11, un importante avance conjuntamente con Vialidad y con Infraestructura en la doble vía de la Ruta 11. Se está terminando el trayecto Villa Gesell Mar Chiquita. Faltan poquitos meses para que esa autovía esté terminada. Estamos licitando también en Ruta 11 el tramo esquina de Croto con esa, también doble vía, con lo cual en el transcurso de este mandato va a terminar tanto la Ruta 2 como la Ruta 11, no solo doble vías que eliminan los accidentes históricos que se venían produciendo por tener una mano única, sino que además en condiciones de transitabilidad, corte de pasto, iluminación y asistencia vial, hemos incorporado 26 equipos móviles nuevos, Carlos, nuevos, de señalamiento, de espacio público, de ambulancia. ¿Falta por hacer? Sí, falta mucho. Vos me conocés en términos de gestión, somos un equipo obsesivo de mejorar las capacidades de atención a los usuarios y ni hablar en emergencia. Falta mucho, falta mejorar los centros de monitoreo, estamos renovando el de La Plata a Buenos Aires, estamos próximos a licitar nuevos centros de monitoreo para la Ruta 2 y la Ruta 11, y con mucho trabajo hacia adentro en mejorar tiempos de asistencia, tanto de ambulancia como de grúas, como de mantenimiento. Lo nuevo en Aubasa, una discusión importante del gobierno de la provincia y una definición para esta empresa pública, nos estamos haciendo cargo de la Ruta 6. La Ruta 6 entre La Plata y Campana. Hemos formalizado en este año 2025 la transición con Vialidad Provincial. Estamos licitando lo obligatorio como empresa concesionaria, que es el servicio de grúas y de ambulancias para el 2026, y también una licitación muy, muy importante que tiene que ver, por un lado, con el mantenimiento y por otro lado, con la iluminación de todas las rotondas de las 12 localidades que hay entre esas. Claro, con 12 localidades. Son 12 localidades, sí. Realmente es un gran desafío para Aubasa, para la provincia de Buenos Aires, poner en valor la Ruta 6, que es una gran circunvalación de lo que es el AMBA, de lo que es el conurbano. Son 170 kilómetros de ruta, ya se está cortando el pasto como corresponde, que era un gran pedido y demanda del conjunto de los intendentes y de los usuarios fundamentalmente. Estamos en proceso de licitación para la iluminación de rotondas. ¿Qué te quiero decir con esto a modo de síntesis? Una empresa pública que hace obras, ¿sí? Hace obras, no solo administra un peaje, no solo cobra por un servicio, fundamentalmente está en un proceso importante y estratégico de obras como nunca lo tuvo esta empresa concesionaria. Y también un desafío de modernidad, los centros de monitoreo, el cuidado de los usuarios, la atención directa, la trazabilidad, la conectividad, que la traza en toda su extensión pueda tener conectividad como corresponde, no solo a quien va transitándola, disfrutándola por lo general en el corredor del Atlántico en vacaciones. Estamos lanzando con el operativo Sol un operativo especial contraporte con el Ministerio de Seguridad que se denomina desde allá, desde nuestra región, Aubasa te cuida. Y escuchando mucho, Carlos, escuchando mucho a los trabajadores, quienes de alguna manera están muy involucrados y comprometidos en el espejo de lo que no quieren, ¿Qué es lo que no quieren? Compañeros suyos en otras empresas nacionales en pleno proceso de ajuste, destrucción, desocupación, y sí demostrar que el Estado puede ser eficiente, puede hacer obra, puede brindar servicios y puede ser transparente y sustentable. Esto de alguna manera define o sintetiza nuestra gestión en Aubasa en este año y medio. Existe la posibilidad, yo te decía fuera de cámara, que veía el tema la Buenos Aires-La Plata
que uno ve los avances que se fueron dando en este último año y medio, eso es una realidad, cualquier automovilista. Pero me parece que los cuellos de botellas que tenés ahí son las casillas de peaje. Como que ahora pico, eso es un embudo. Que yo veía, por ejemplo, lo de la autopista Ilia, es como que fluye, lo mismo yo diría, lo de la Panamericana pasaría lo mismo, si pudieran. Hay posibilidades, digamos, de poder terminar y ir como en cualquier país del mundo, ¿no? Hay posibilidades en un marco racional y de transición de lo que es una tecnología histórica, muchas veces obsoleta, la de la barrera con el peaje, con la casilla, en un proceso muy inteligente e interesante de reconversión laboral que lleva adelante Aubasa. ¿Qué significa este proceso? Que la tecnología llegue y sea de alguna manera adquirida por la empresa para beneficio de todos los usuarios y de todos los trabajadores, pero donde no queden excluidos la mano de obra importante que tiene la empresa en materia de servicios. Es con todos adentro, sin nadie afuera, con procesos de capacitación y formación que se están llevando adelante, con un gran acuerdo con el gremio en lo que es esta reconversión laboral, que mediante capacitación, entrenamiento, formación, van asimilando otras actividades dentro de la empresa. Hoy te hablaba de cómo se mejoran los tiempos de asistencia, las cualidades, la calidad de la asistencia y de la atención al usuario en todos los peajes que van a seguir existiendo como instancias de atención al usuario y también de emergencias y de asistencia en la ruta. En este proceso de reconversión es posible, estamos trabajando, de hecho la Ruta 6 no va a tener barreras, la Ruta 6 empieza cuando nos apruebe la instancia formal y reglamentaria, legal de audiencia pública, cuando nos apruebe el inicio de la concesión con posible pago de tarifa, no va a ser a través de... ¿Cuándo sería eso? El año que viene. El año que viene, primer semestre del año que viene. No va a ser con casetas de peaje, sí van a ser en los lugares que el contrato lo define, San Vicente, Las Heras, Cardales, pero seguramente estamos en proceso de licitación, no va a ser con la tecnología obsoleta. Y sí, en La Plata, Buenos Aires, en Dock Sud, que es el gran cuello que muy bien vos conocés y sufrimos todos los usuarios cotidianamente, en Dock Sud una experiencia piloto importante de ver cómo se migra del sistema viejo al sistema nuevo y también en algunos peajes de Ruta 11 y de Ruta 2 ver esta transición de poder saltar una tecnología a otra que permita mejorar la calidad, sobre todo en el corredor atlántico en vacaciones. Sí, totalmente, o sea, lo vas a ver ahora, creo que generaría, digamos, como un aire, una brisa muy fuerte, decir, avanzamos. En el mientras tanto, y te agradezco la pregunta, se están cambiando los sistemas, se está avanzando fuertemente en lo que se denomina telepase, que es el dispositivo que hoy permite la automaticidad y no tener que andar con efectivo pagando peajes, lo que se denominaba históricamente las casetas manuales, que era con pago en efectivo. Bueno, eso se va achicando, hay una fuerte campaña en todos nuestros peajes y en nuestras bases operativas de migrar a lo que es la billetera electrónica y el pago automático con telepase. De hecho, hoy la relación promedio mensual está en un 85% de los usuarios con telepase y tan solo un 15% con pago en efectivo, un hecho histórico. Cuando sumimos era 60-40, esto habla de un plan estratégico de la empresa donde no solo fue la obra pública como gran demanda de infraestructura que existía, que era necesaria y que se está de alguna manera llevando a cabo, sino también una fuerte inversión tecnológica a una empresa que lo amerita en el siglo XXI y también de sustentabilidad. Poder estar planteando ya y construyendo el primer vivero de forestación propia para la empresa. Estar ya licitando paneles solares para tener energía propia en la operatividad de algunos peajes. Estar teniendo fuerte impacto en lo que significa el ruido de los peajes, no solo para los usuarios, sino fundamentalmente para los trabajadores. Tener paneles acústicos, digamos.
Todo esto está en proceso de ejecución, porque pretendemos ser una empresa eficiente, pero también moderna, ¿sí? No, y por lo que estoy escuchando, con un plan estratégico de mediano y largo plazo, porque estás desarrollando y mirando, Sí. digamos, para años, Sí, ¿no? sí, sí. La Ruta 6 me parece que es un dato no menor por lo que significa, digamos, evitás entrar a la ciudad de Buenos Aires. Evitás entrar, la vas a poder usar con tranquilidad Claro. y fundamentalmente de noche. Había mucho miedo, hay mucho miedo en la Ruta 6 de noche en cuanto a su no conectividad y Claro. su falta de iluminación. En eso los intendentes, tengo que reconocerlo, le han puesto actitud, capacidad. Ahí tenés 12 intendencias, ¿son? 12 intendencias, 12, La Plata, San Vicente, Cañuelas, Luján, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, y te puedo seguir mencionando. Bueno, con todos ellos hemos establecido un proceso de diálogo, de intervenciones, de información, porque la primer cantera de reclamo de los vecinos es el intendente, sí. es el municipio. Por eso la primera definición fue cortar el pasto, algo esencial, Elemental. Bueno, estamos en un proceso donde de la noche a la mañana por ahí no se dan cuenta, ellos sí, porque tienen el ojo muy aceitado y también hay un cambio. Lo vamos a empezar a ver bien para enero, febrero, el corte de pasto entre Echeverri en Partido de la Plata y Zárate Campana en el final de la ruta, pero también en un proceso interno donde la iluminación es elemental porque hace a la seguridad vial y a la seguridad patrimonial, ¿sí? La iluminación va a ser importante y también todo el esquema de señalización, pintura, demarcación y mantenimiento de la traza, una traza que tiene muchos años, tiene su desgaste porque hay mucho tránsito de pesados, hay que mantenerla. Hay muchas zonas entre Zárate y Campana que todavía vialidad está en ejecución de obra, así que hay mucho para hacer en la Ruta 6. No, y me quedé con algo, te hago las 2-3 últimas. Hablaste de energía solar. Sí. Energía solar, dijiste, en las zonas donde están las cabinas. Las cabinas. La empresa tiene mucho espacio público, espacio verde, que hay que cuidarlo, mantenerlo, forestarlo. Hay muchos paradores para usuarios, por ahí no querés parar en una estación de servicio o un parador gastronómico, y hay bosquecitos en Ruta 2, en Ruta 11, donde se están apropiando y se están de alguna manera interviniendo para que cualquier usuario sin ningún tipo de riesgo pueda hacer uso de ese parador, pero también lugares donde podamos pensar, de hecho ya hay 3 definidos y está uno licitado en Hudson, en el peaje de Hudson, una experiencia piloto de intervención con energía solar. Muchos paneles solares asistiendo a la red propia, bajamos el costo en energía, Claro, y de alguna manera con energía. Y esto ya está En proceso de licitación y de adjudicación. En enero te diría que vamos a tener noticias de ello. de ese tema. Sí. Y si funciona bien, estarías Alimentando la propia red y gastando menos en energía. y ampliarían en otras zonas, por ejemplo. Está planteado para la autovía 2 a la altura de San Borombón, de Maipú, y en la autovía 11 en la zona de Pues La un Huella. Paso interesante porque ahí tendrías muchísimo. Y bajamos la huella de baja. carbono, bajamos los costos de energía que son muy altos. También estamos innovando mucho en el mantenimiento de lo que es la energía para los generadores propios. Hoy Aubasa en La Plata, Buenos Aires, tiene generadores propios cuando las prestadoras de servicio, por alguna razón o temporal, por lo general, cortan los suministros, la autopista no puede quedar a oscuras. Hay generadores manuales. Bueno, este tipo de generadores estamos actualizándolos en materia de ingeniería y de funcionamiento, no solo por su automaticidad en la puesta en funcionamiento, sino también con energías renovables. Se nos acabó el tiempo. Nada, me parece que un poco la idea y que la sociedad
y el oyente también entienda lo que es una empresa del Estado funcionando, como decís vos, un Estado que pueda brindar fundamentalmente profesionalidad, ¿no? Servicios, profesionalidad, que pueda ser eficiente, que pueda ser sustentable, moderna y fundamentalmente transparente. Este fue un gran desafío que de alguna manera el conductor de Mi Espacio, Sergio Massa, cuando nos ofrece a nosotros para liderar esta empresa, para conducir esta empresa, con un ministro Catopodis, que es un ministro abierto de cabeza y de gestión, incansable en su capacidad de gestionar, de escuchar y de solucionar, y un gobernador que ha decidido ponerle la impronta a la obra pública y no frenar absolutamente ninguna. Voy a hacer el cierre del programa. Dale, Carlos, gracias. Y ahora, el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con la interna en la provincia de Buenos Aires del justicialismo. Esta semana, el día lunes, hubo una reunión entre el presidente del PJ, Máximo Kirchner, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. ¿Por qué la reunión? Y porque, al decir de Máximo Kirchner, están planificando el plan B. Plan A es el consenso, pero empieza a haber dudas con respecto a cuál va a ser la actitud de Axel Kicillof y su frente electoral interno. Y es por eso que Máximo Kirchner empieza a juntarse y a tener reuniones con intendentes afines para ir preparando toda la artillería logística si no llegan a un acuerdo y el 15 de marzo se produjera una interna partidaria. O sea, por eso hablábamos y lo decíamos en el editorial, la importancia en esta agenda política, en este verano, en el peronismo bonaerense, en el cual hay muchísimas dudas por parte de Máximo, porque en su momento, cuando fue el acuerdo para la conformación de listas provinciales y nacionales para las elecciones de septiembre y octubre en la provincia de Buenos Aires en el año 2025, se filtró que la fuerza del gobernador había armado el plan B y tenían todas las listas preparadas. Ahí hubo como un quiebre de confianza y en el cual hoy se está especulando todo. Así que sigamos de cerca lo que está pasando en el peronismo bonaerense y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. El próximo jueves nuevamente acá, en Chacra TV, en Futurar. Pensar y hacer. Muy buenas noches.